Llegó la señal, ¿ven? Bueno, muy buenos días a todos a este nuevo encuentro que tenemos con nuestro socio de Alta Dirección Capital. Doy también la más cordial de las bienvenidas a nuestros socios que nos siguen en línea. Y yo no voy a hacer tanto el detalle de lo que es Alta Dirección porque lo van a contar ellos mismos, pero sí quiero destacar la esencia de estos encuentros. También es para todos los socios una invitación a hacerlo. La idea de estos 90 minutos es siempre cuando tenemos un socio que tiene un muy buen conocimiento de cierto tema, el compartirlo con el resto de los socios para que todos aprendamos y nos llevemos algo que nos pueda servir en nuestro trabajo de día a día. Así que la invitación está hecha para todos los socios y siempre lo que buscamos es justamente esta cooperación y colaboración entre los socios para construir un círculo virtuoso en lo que es nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Alta Dirección, por esta oportunidad. Hoy día vamos a hablar de un tema, creo que nunca lo habíamos tenido. Perdón si mi inglés no es tan bueno, pero es Merge and Acquisitions, ¿se dice? Sí. En el fondo, fusiones y compras de empresas. Si es que estoy en lo... Fusiones y adquisiciones. Bueno, sí. Así que, bueno, finalmente también agradecer que el rico coffee break que tenemos en la mañana lo hacen posible Mövenpick, el café y Tendencias, para que también lo consideren cuando están buscando proveedores para sus empresas, preferir a los socios de la Cámara. Así que, bueno, los dejo sin más con Robert Hill de Alta Dirección Capital. Perdón, Robert, no tengo tu cargo en mi memoria. Usted presenta socio. Muchas gracias, Macarena. Y él nos va a hacer una presentación y le va a... dejo acá. Y yo los dejo, espero que tengan una sesión muy productiva. Muchas gracias, Robert, y nos vemos cuando los vengo a despedir. Gracias, Macarena. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, a los que vinieron de manera presencial y también a los que están conectados en línea. Mi nombre es Robert Hill, como dijo Macarena. Soy socio de Alta Dirección Capital y además soy socio a cargo del área de M&A, que junto con Cristóbal Marchant lideramos esta área, como dijo Macarena, de M&A o mergers o acquisitions o adquisiciones y fusiones de empresas. Y les voy a contar un poquito, antes de entrar de qué se trata la charla, para dejarlos con Cristóbal Marchant, les voy a contar un poquito de Alta Dirección. Alta Dirección es una compañía financiera, se inició hace más de 20 años, ya van casi 22 años. Es una compañía que está diversificada en 4 áreas principales. La principal y tal vez el área más grande con que Alta Dirección partió y sigue siendo hoy día un líder en el mercado, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel regional y últimamente en Estados Unidos también, es el área de deuda, donde ayudamos a las empresas de tamaño mediano, grandes empresas también, tanto en Chile, que tenemos presencia, como en Perú, en Colombia, en México, y por supuesto en Estados Unidos y otros países de la región también, a estructurar su deuda financiera para ya sea en largo plazo o para proyectos puntuales o inversiones. Por lo tanto, yo diría que esta es un área que ha crecido muchísimo y en los últimos años en particular, con la presencia en Estados Unidos, estamos trabajando con instituciones financieras de Estados Unidos y de la región en Latinoamérica y Centroamérica que están interesadas en ayudar invirtiendo en compañías de nivel regional a estructurar sus pasivos y también aportar capital para proyectos y el desarrollo de sus empresas. La gracia y el modelo que tiene Alta Dirección es que no solo nos preocupamos de conseguir el capital o la deuda, sino que también les ayudamos a estructurarlo para que las empresas opten por realmente el capital y la estructura financiera que necesitan para desarrollar sus negocios. Y no normalmente lo que se hace cuando hay una relación bilateral con un banco o una institución financiera, la que el banco quiere o la que el banco puede prestar, sino que la idea es la que las empresas necesitan. Y la otra área importante es una compañía que es una corredora de seguros especialista en empresas, que ya lleva casi 10 años en el mercado, que ha sido muy exitosa y que a lo mismo que hace Alta Dirección, que básicamente nuestro leitmotiv, lo que nos mueve es ayudar a las empresas. Esta corredora es especialista en empresas con seguros de especialidad, como tanto los seguros normales que tiene cualquier empresa. Y otra área importante que partió hace poco tiempo, pero que ha sido muy importante para ayudar a nuestros clientes,
es el área legal, donde estamos dando servicios legales que son muy transversales dentro de las empresas. Y por último, pero no menos importante, el área que junto a Cristóbal lideramos, que es el área de M&A, o fusiones y adquisiciones, y que la idea hoy día, en esta charla que va a hacer Cristóbal ahora, es contarles un poco de qué se trata las fusiones y adquisiciones dentro del mundo empresarial, que no solo son compra y venta de empresas, fusiones y adquisiciones también tienen mucho que ver con conseguir capital para las empresas. Es una manera también de conseguir dinero, no de manera tradicional a través de un banco o una institución financiera, sino que a través de un socio capitalista. Y la idea de la charla es poder, de alguna manera, hacerles ver cómo se pueden preparar esas empresas para poder tener un proceso exitoso dentro del proceso de fusión y adquisición o levante de capital, en este caso, como les dije anteriormente. Así que eso es Alta Dirección. Yo feliz, después de la charla de Cristóbal, eh, poder contestar preguntas y respuestas. Lo mismo por el lado de Cristóbal, así que los dejo con él, sin más preámbulos, para que vayamos a la parte más interesante de esto, ¿ah? Que es la charla de Cristóbal. Muchas gracias, ¿ah? Y gracias a la Cámara Chileno-Alemana, ¿ah? La verdad que me llevaba una sorpresa increíble del tamaño que tiene esta Cámara, y de lo activos que son en ayudar y colaborar con todos sus socios. Así que muchísimas gracias. Mira, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Cristóbal Marchand. Como decía Robert y Magrena, soy socio también de Alta Dirección Capital, específicamente del área de M&A. Y la charla de hoy pretende comentar y exponer un poco de qué se trata las fusiones y adquisiciones. Como decía Robert, cómo podemos preparar mejor nuestras empresas para ese proceso de búsqueda de inversionista, de salir a vender porque no hay una sucesión en la familia, ¿no es cierto? Buscar un inversionista para crecer o por distintos motivos, ¿no es cierto? Y también vamos a abordar un poquito, el otro punto importante es valoración de empresas y un poco tocar algunos de esos temas que les comentaba. Vamos a dividir la presentación en tres partes. Vamos a hablar un poquito de las operaciones de M&A, luego hablar de valoración de compañías y un tercer punto y un poco de cierre, comentar y revisar algunos casos de estudio o análisis, ¿ya? Entonces, para partir, una transacción de M&A o de fusiones y adquisiciones se trata de una operación en que hay una compraventa o fusión entre dos o más compañías, ¿ya? En este tipo de operaciones se requieren conocimientos e involucramientos bastante específicos. Siempre está el equipo legal, ¿no es cierto?, muy involucrado. Hay un equipo de asesoría financiera muchas veces, equipos tributarios, de tecnología, temas de regulatorio. Hay muchos temas específicos que abordar o que cubrir en este tipo de transacciones y que debemos empezar a prestar atención cuando estamos pensando en en desarrollar algún tipo de operación de este tipo, ya sea por el lado comprador, o sea, estamos interesados en comprar, en crecer de manera inorgánica y buscar un negocio que incorporara a nuestra compañía, o también en el proceso de venta, que es cómo me preparo para ser más atractivo para el mercado, para un potencial inversionista, ¿ya? Algo adelante, pero es un proceso que toma tiempo, ¿ya? Y que necesita el involucramiento de los dueños de la compañía o de los principales ejecutivos, principalmente, ¿ya? Y para producir y para generar o conducir un proceso exitoso es necesario y hay que tener en cuenta que los principales ejecutivos se tienen que involucrar, ¿ya? No solo el área financiera o el gerente de finanzas de la compañía, sino también recursos humanos, el área legal, cubrir aspectos tecnológicos,
de regulación, entre otras cosas, ¿ya? Para ir aterrizando un poco esto, vamos a comentar algunas transacciones destacadas, obviamente transacciones un poquito grandes, ¿no es cierto? O públicas, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo? Exactamente. Sacaron los directos. Así es. O sea, esa transacción por sí misma podríamos, la transacción, digamos, de que Parque Arauco compra el Open Plaza Kennedy, es una transacción que podríamos, que se publicó hace poquito, se dio a conocer hace poquito, pero tiene distintas aristas para comentar. No voy a mencionar mucho más porque parte del caso lo vamos a cubrir un poquito más adelante, pero es muy interesante tanto desde el punto de vista de Parque Arauco, porque Parque Arauco sí está desarrollando una iniciativa a nivel regional de crecimiento. Es una compañía que le ha ido bien en el último tiempo, a pesar de lo que fue la pandemia y lo que ha afectado. Pero Parque Arauco es una compañía que hace un tiempo también se decidió meter en todo lo que es los multifamily, los edificios de multifamily. Entonces, además de lo que es gestión de centros comercial, de outlets, que también va un poquito medio de salida, se está metiendo en otros rubros, en otros negocios como hotelería, como estos edificios de multifamily. Entonces es súper interesante ver este movimiento. Y por otro lado, Falabella, una empresa que ha estado también en las noticias, digamos, en las portadas de los diarios por las dificultades que ha tenido en el último tiempo, por dificultades en muchos ámbitos, pero quizás también es parte de la motivación es buscar liquidez y tratar de ordenar un poco la casa, ¿ya? Otra transacción que salió en la conversación previa es operador estadounidense, Mountain Capital Partners, que compró hace un par de meses el centro de esquí La Parva y Valle Nevado, y que además estaría interesado también en adquirir Colorado y Parque Farellones, creo que es. ¿Ya? Entonces, es un actor relevante, o es un actor internacional que tiene 14 centros de esquí y que ha visto en Chile también un actor o la posibilidad de expandir su operación en la región de manera importante, ¿ya? Lo deja la fiscalía. Si lo deja, sí, Con el Colorado, porque la Parva está bien. Sí. claro. Qué ridículo es. Que también hay que, ese tema de toda el análisis de concentración de mercado, etcétera, uno dice, oye, esto es Santiago, pero hay que verlo a nivel país, ¿no es cierto? O sea, no, entonces hay que también poner atención o guardar perspectiva respecto al análisis de esa operación. Otra operación interesante, y van a ver más adelante por qué elegimos estos casos, es Red Megacentro anuncia la venta de filial Megafrío a iStar, ¿ya? Particularmente acá Red Megacentro se estaría deshaciendo de una línea de negocio que no es necesariamente, o ha pensado que no es necesariamente su core. Llegó un operador que está en ese nicho de mercado. iStar es una compañía que es controlada por el fondo Patria Investment, que es uno de los principales fondos de private equity a nivel mundial hoy día. Y habría comprado esa filial, esa red, digamos, o sea, esa marca Megafrío, ¿ya? Y por último, un poco haciendo también el guiño a la Cámara Chileno-Alemana, tratamos de buscar un caso de una compañía alemana, y es que también muy reciente, Fresenius Kabi vendería la operación, particularmente el laboratorio Sanderson en Chile, al actor peruano Corporación Medifarma, ¿ya? Y un poco lo que ha estado pasando, la verdad, el mercado de M&A o de transacciones se mueve bastante. Hay operaciones muy grandes que son las que más conocemos en el mercado, pero también hay otras operaciones que constantemente están moviendo, digamos, este mercado y hay distintos nichos en los que podríamos ir analizando, ¿ya? Una forma de analizar o de entender esta iniciativa, digámoslo así, tiene que ver con, o lo que vamos a proponer acá, es analizarlo en función de
del momento del ciclo económico que podría estar pasando la empresa, ¿ya? Entonces, en este gráfico vamos a ver por un lado el tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a pensar cuál es el viaje que hace una compañía en el tiempo en función de la actividad económica, ya sea una etapa de crecimiento o una etapa de recesión, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, cuando la compañía está creciendo, hay un auge económico, ¿no es cierto? Ahí se dan las posibilidades para que haya un crecimiento económico, ¿no es cierto? La compañía o el directorio, el management, empieza a pensar en estrategias para crecer, ¿ya? No se ve mucho el puntero, pero dale. Comienza a pensar en estrategias para crecer. Una opción puede ser crecimiento orgánico, ¿no es cierto? Invertir en ampliar la capacidad propia, ¿no es cierto? Pero otra opción puede ser crecimiento inorgánico, vale decir, adquirir un negocio, ¿ya? Adquirir la capacidad e ir a invertir en capacidad ya instalada, básicamente, ¿ya? Cuando llegamos como una especie de peak en este crecimiento, y otra vez esto es a modo de ejemplo, simplemente, la compañía debiese pensar en realizar esas sinergias que buscó e integrar esas sinergias que buscó al momento de comprar este negocio, ¿ya? Cuando luego la actividad económica o la actividad del negocio comienza a caer un poquito, quizás la empresa o el management o el directorio comienza a poner foco en alinear un poco los costos, ¿no es cierto?, en función de esta caída o esta ralentización de la actividad, ¿ya? Y si ya la actividad se va reduciendo de manera un poco más pronunciada, quizá hay que pensar en reestructurar el negocio y pensar en un nuevo modelo operativo, ¿ya? Cuando pasamos a la parte de recesión, ¿no es cierto? Y es otra situación la que tenemos que vivir, quizás hay que analizar un poco de manera más profunda el negocio, ¿ok? Hay que quizás pensar en deshacerse de ciertos activos o negocios que ahí es una situación un poco de apuro y quizá tengo que pensar en hacer caja, simplemente, ¿ok? Hay un momento crítico que es evitar la insolvencia, ¿no es cierto? Y cuando ya paso ese punto más bajo, es pensar en refinanciar. Uno diría, ¿por qué no refinanciar antes? Porque, chuta, cuando uno está acá, es mucho más difícil, o la posición negociadora con banco, con acreedores, es más difícil. Obviamente, esto es un ejemplo, pero por eso pusimos ahí el ejemplo de refinanciar, porque es, ok, logré pasar este chaparrón y es tratar de reestructurarme y fortalecerme como empresa, ¿no es cierto?, para seguir creciendo, ¿ya? Y como ahí dice, quizás desarrollar una estrategia de crecimiento distinta a la que venía desarrollando, ¿ya? Y cuando paso a esta nueva etapa de crecimiento, quizás podemos pensar en una serie de adquisiciones, otra vez pensar en crecer nuevamente. Si necesito capital, quizás es incorporar un socio que inyecte capital para continuar este desarrollo del negocio, ¿no es cierto? Y quizás incluso en este proceso de haber desarrollado distintas adquisiciones y haber crecido en distintas líneas de negocio, quizás también llega un minuto que digo, oye, ¿cómo me vuelvo a enfocar en mi negocio principal? Y es quizás vender ciertos activos que no son tan relevantes para mi negocio principal, y quizás es un mejor momento para vender esos activos que aquí, ¿no es cierto? Entonces, como de ejemplo. Vamos a poner un poquito los ejemplos que vimos antes en este diagrama, y esto obviamente es una forma de analizarlo, pero quizás lo que está haciendo Parque Arauco de adquirir un negocio está más alineado con esta etapa de su actividad, de su negocio, ¿ya? Lo que está haciendo Medifarma es comprar un activo, ¿no es cierto?, para que le permita entrar al mercado local. Medifarma hoy día no está en Chile, y al comprar Laboratorio Sanderson es una forma de entrar al mercado, es una forma de no desarrollar este músculo de manera orgánica, sino que comprar un negocio que ya está establecido, que ya tiene clientes, que tiene red de distribución, etcétera, que tiene proveedores, y me permite una entrada mucho más fácil al mercado, ¿ya? Por otro lado, otra vez, solo de autoría nuestra,
o suposición nuestra, pero probablemente Falabella, al vender el Open Plaza Kennedy, estaría deshaciéndose de activos no imprescindibles para su negocio y estaría buscando hacer caja, ¿no es cierto? Y quizás lo que está haciendo Mountain Capital Partners es esto de desarrollar una serie de adquisiciones, como comentamos, comprando La Parva, Valle Nevado, buscando comprar Colorado también, etc. ¿Ya? Y por último, Megacentro es, creo yo, un ejemplo de vender activos non-core o no o imprescindibles para su negocio principal. ¿Ya? ¿Qué es un proceso de M&A propiamente, o más que qué es? Les queremos contar un poquito algunas etapas o cómo podríamos ir dibujándonos en nuestra cabeza o cómo nos podríamos ir imaginando qué significa desarrollar un proceso de M&A, ¿ya? En este caso en particular, vamos a hacer el recorrido desde el punto de vista de la venta, ¿ya? Obviamente, si lo pensamos desde el punto de vista de la compra, las actividades o las etapas se parecen un poco, pero tienen algunas diferencias, ¿ya? Pero pensando desde la venta, que es como el proceso más completo, vamos a ver el proceso así. Entonces, desde el punto de vista de la venta, vamos a identificar tres grandes etapas, o pueden ser dos, pero vamos a identificar tres grandes etapas. Una etapa inicial que tiene que ver con la preparación de la compañía o la preparación del proceso de venta, ¿ok? En que vamos a analizar, primero vamos a buscar hacer una valorización del negocio, ¿ya? O entender cuál es el rango de valor que no solo que yo estoy dispuesto a vender, sino también que el mercado estaría dispuesto a comprar, ¿ya? Esa es la idea de hacer una valorización del negocio. Luego, desarrollar los materiales de marketing, que los vamos a profundizar un poquito más a continuación, y desarrollar una lista larga o corta que tiene que ver con a quién le voy a ir a tocar la puerta, a quién le podría hacer sentido comprar este negocio. Puede ser un actor financiero, puede ser un fondo, o puede ser más bien, estaría dirigido más bien a actores estratégicos, a mi competencia, a algún cliente o algún proveedor que quiera integrar este negocio a su cadena de valor, o a ambos, ¿ya? Pero en cualquier caso, es entender a quién voy a ir a tocarle la puerta y también cuál va a ser la estrategia a seguir en ese proceso. La segunda fase es la etapa de marketing, ya es salir al mercado y salir a tocar puertas a estos potenciales inversionistas y decir, entregarle un poco primero, salir a decir, oye, estamos a la venta, ¿no es cierto? Y es poder iniciar esas conversaciones para ver si hay interés, ¿ya? De manera ciega al principio. De manera ciega al principio, sí. En la mayoría de estos casos, y digo la mayoría porque hay casos que de repente uno sabe que el comprador natural es tu competencia y ir a conversar con la competencia, no hay mucha confidencialidad ahí, ¿cierto? Pero en general en estos casos, sobre todo cuando son casos que buscamos transacciones competitivas u operaciones competitivas, el primer acercamiento va a ser de manera ciega, va a ser tanteando interés, sin dar nombre de la compañía que está detrás, ¿ya? Y una tercera etapa, cuando ya vemos que hay interés, cuando eventualmente hay una carta de intención sobre la mesa o una oferta no vinculante que haga sentido a los dueños de la compañía, es avanzar a una etapa de negociación que tiene que ver básicamente con el due diligence, el due diligence de la transacción y toda la negociación desde el punto de vista legal y de los acuerdos y los contratos, digamos, que materialicen la compraventa o el acuerdo, ¿ya? En la parte de preparación y un poco para profundizar esto de qué significa o por qué o cómo uno saldría al mercado, además de la valorización que ya les comenté, estos materiales de marketing, el primer material de marketing que vamos a preparar o que vamos a pensar en preparar va a ser el teaser, ¿ya? Que el teaser es un documento, como decía Robert, es un documento ciego que nos va a servir
es como un mini brochure, ¿no es cierto?, que nos va a permitir entregar los principales antecedentes del negocio, de la compañía, de mi compañía, ¿no es cierto?, que estamos vendiendo, y salir a tantear o sondear interés por parte de inversionistas, ¿ya? Vamos a decir, no sé, cuál es el tamaño de mi operación, si hay sucursales o no, montos de ventas, referencias de ventas, de EBITDA, de crecimiento en los últimos años, de repente de los clientes que tengo. Dependiendo del negocio también es resaltar cuáles son los principales atributos o atractivos del negocio, ¿ya? Otra vez, tratando de cuidar la confidencialidad. En esto también, probablemente si soy un actor del área de logística, ¿ya?, y me interesa ir a tocarle un potencial como inversionista a un competidor, tenemos que entender que probablemente igual ese competidor sepa quién soy yo, ¿cierto? Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre hacerlo ciego este documento, pero que también permite entregar información para que un inversionista muestre interés, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo como de un teaser, ¿ya? En general son 2 o 3 páginas que mostramos los principales, otra vez, los principales atributos. Es importante también desde ya ir pensando si esto va a ir dirigido a un actor estratégico o un actor de la industria, o va a ir dirigido a un actor más bien financiero o un fondo, en que probablemente al fondo tengo que entregarle más información, tengo que entregarle más antecedentes de, oye, ¿por qué este negocio puede ser atractivo? ¿Ya? Y luego, el otro gran documento de marketing, y ustedes tienen que entender que cuando salimos a vender nuestro negocio en un proceso de este tipo, buscando un proceso competitivo, la información, esta va a ser la información con la que vamos esta va a ser la información que vamos a entregar a los potenciales inversionistas para que hagan su análisis de negocios, para que evalúen la oportunidad y para que digan me interesa o no y hagan una oferta indicativa. Entonces, el otro documento que preparamos nosotros como asesores, digamos, acompañando a nuestros clientes, es este cuaderno de venta, o CIM por su sigla en inglés, de Confidential Information Memorandum, que es un cuaderno de venta, un documento que, dividido en distintos capítulos, vamos a mostrar los principales atributos de la compañía, ¿ya? Acá pusimos algunos ejemplos referenciales, pero en este documento vamos a entregar antecedentes de la operación, de qué hace la compañía, de cuál es su equipo, cuál es la estructura organizacional, cuáles son sus principales clientes, cuál es la facturación asociada a esos clientes, cuáles son los acuerdos comerciales que tiene quizás con proveedores, temas de exclusividad. Perdóname, Robert, por favor. este documento solo se entrega después de la firma de un acuerdo de confidencialidad, para que quede claro. Sí, es verdad. Este documento está ahora enmarcándolo un poquito en el proceso. Estamos en esta etapa de preparación. Esto es una etapa en que es como puertas adentro, ¿no es cierto? Y cuando salimos al mercado, a la etapa de marketing, la primera aproximación con los potenciales inversionistas va a ser a través del teaser de este documento con un acuerdo de confidencialidad. Entonces, cuando el inversionista dice, ¿sabes qué me interesa? Quiero saber más, te voy a firmar este acuerdo de confidencialidad, ahí recién entregamos el infopack, digamos, y generalmente el infopack es este cuaderno más muchas veces el modelo en Excel para que la contraparte haga hacerle un poquito más fácil la pega, ¿no es cierto? Entonces, una vez que han firmado el acuerdo de confidencialidad, vamos a entregarle todo este set de información, ¿ya? ¿Para qué? Para que este potencial inversionista haga su caso de negocio, ¿no es cierto? Y pueda llegar a una carta de intención o una oferta indicativa, ¿ya? Eso es un poquito el proceso de M&A desde el punto de vista de la venta, ¿ya? Ahora pasando a lo que es una breve introducción de valoración de empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo se determina el valor de la compañía en general? Hay distintas
fórmulas, ¿ya? O distintas metodologías. Para las compañías públicas es relativamente fácil, ¿cierto? O es más fácil, ¿ya? Porque tenemos la referencia de lo que está viendo el mercado, ¿ya? El precio de la acción. Acá puse, a propósito, no están los nombres todavía de esos tres gráficos, pero voy a comentar un poquito a qué se refieren estas tres empresas. Son tres casos súper distintos, ¿ya? El primer caso es Mercado Libre, ¿ya? Mercado Libre, y los tres gráficos son los últimos la evolución del precio de la acción de los últimos 5 años, ¿ya? Mercado Libre durante la pandemia, o mejor dicho, post pandemia, explotó, ¿cierto? O sea, su modelo de negocio se maduró. Mercado Libre es una empresa también que tiene muchos años, solo que quizá hoy día la escuchamos más y está más cercano a nuestro día a día, pero efectivamente, post pandemia maduró mucho el modelo de negocio, comenzó a crecer en otras líneas y el precio de la acción en los últimos 5 años, por ahí tenía mis notas, pero ha crecido como un 50% en los últimos 5 años. ¿Ya? No, perdón, como un 250% en los últimos 5 años y en el último año ha crecido como un 50%. ¿Ya? En contraparte, tenemos en el segundo gráfico la acción de Falabella. ¿Ya? Y Falabella, podemos ver, venía y su máximo está antes de estos 5 años, ¿no es cierto? Pero llega a un punto muy bajo durante el 2020, plena pandemia, ¿ya? Y ahí ha estado transitando, ¿no es cierto? Y también tenemos que entender que el precio de la acción, claro, es nuestra referencia el valor de la compañía, pero el precio de la acción también es producto de distintos factores. Uno de ellos es cómo lo está haciendo el negocio, lo está haciendo la compañía hoy, pero también son expectativas, ¿ya? Son procesos de incertidumbre, son el apetito o no de los inversionistas, ¿no es cierto? Y el precio de la acción es una forma de medir el valor de la empresa, pero no es exacto, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con esta, como decía yo, expectativa y el precio en sí se mueve también muchas veces producto eh, de ciertas presiones sociales incluso que hacen que crezca o caiga el apetito por esa acción, ¿ya? Y el último caso es Nvidia, ¿ya? Nvidia, para los que no sepan, Nvidia es uno de los principales productores de microchip, que si ustedes se fijan por mucho tiempo era una compañía que estaba muy asociada al desarrollo de videojuegos o las tarjetas gráficas, digamos, de los videojuegos. Y por aquí, hacia fines del 2023, no es que se descubrió, pero comenzó a desarrollar un nicho asociado a la inteligencia artificial. Asociado a la inteligencia artificial se vio un nuevo uso para esos chips y esa capacidad de procesamiento que ellos desarrollaban. Y bueno, la acción de Nvidia ha explotado. Creo que el crecimiento en estos últimos 5 años es de como 1500%, ¿ya? En el último año es como de 250, algo así, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, otra vez, distinto, y son 3 ejemplos de empresas públicas en distintos mercados, y cómo ha ido evolucionando el precio de la acción y por ende el precio de la compañía, ¿ya? Otra vez, eso es una forma de valorar o de estimar el valor del negocio, ¿ya? La forma más tradicional o la que en general las áreas de estudio también desarrollan es a partir de los fundamentales, ¿ya? Que es básicamente desarrollar los flujos de caja descontados, que es un poco lo que nosotros proponemos, lo que nosotros hacemos cuando asesoramos a nuestros clientes, ¿ya? Y al desarrollar estos flujos de caja descontados es básicamente entender el negocio y proyectar a 5 años generalmente la evolución de los resultados de la compañía y su balance, ¿ya? Entonces analizamos los key drivers del negocio, se analizan los estados financieros históricos y entender un poco cómo evolucionarían. Hay que sacar una tasa de descuento y entender cuál va a ser
el factor por el que yo voy a descontar esos flujos, o sea, cuánto riesgo hay o no en esos flujos, ¿no es cierto? Y proyectar flujos de caja, ¿ya? Otra alternativa son múltiplos comparables. Es entender, oye, de este negocio, tengo empresas que se transan en bolsa que son comparables a mi negocio. Sí, no, ¿por qué? O sea, en general vamos a hacerlo cuando hayan ejemplos. Por ejemplo, si yo soy una tienda o mi negocio es una tienda tiendas de conveniencia o tiendas de ropa, ¿no es cierto? Si tengo tiendas de conveniencia, un proxy podría ser la acción también o una parte de Falabella, porque Falabella tiene parte del negocio que es supermercado, pero Falabella en sí es supermercado, es home center, es grandes tiendas, ¿no es cierto? Entonces hay que entender cuánto se parece o no y hacer esos ajustes para ver cuánto efectivamente es comparable mi negocio con esta compañía grande o que está o pública, ¿no es cierto?, que transa en bolsa. Otra alternativa son las transacciones recientes y entender negocios parecidos al mío, cuáles son los múltiplos, a qué factor se están transando en transacciones propiamente tal. O sea, si yo voy a analizar, por ejemplo, la compra de Parque Arauco a Falabella, que fueron como $200 millones de ese centro comercial, yo ahí también puedo sacar una referencia de, no sé, en esa industria en particular es la superficie arrendable. ¿Ya? Ese es como el key driver de esa transacción. Entonces digo, supongamos que tiene 100 metros cuadrados ese mall, supongamos. Entonces estoy diciendo, ok, a $20 o a 20... 200 millones. claro, a 20 millones, a $2 millones el metro cuadrado de superficie arrendable. ¿Ya? Entonces, ese podría ser un proxy para decir, oye, yo tengo un strip center, por ejemplo, ese podría ser un buen ejemplo. Tengo un strip center que tengo 10 metros cuadrados de superficie arrendable. ¿Ok? Una referencia, no estoy diciendo que sea la más exacta, pero una referencia podría ser $2 millones el metro cuadrado de superficie arrendable, asociado a esa transacción que hizo Falabella con Parque Arauco con Falabella. ¿Ya? Y bueno, la última opción es valor patrimonial ajustado, que tiene que ver un poco con empresas no necesariamente tan operativas y más bien es comprar activos. Ya puede ser pensar en, oye, tengo un negocio, tengo una empresa que mi negocio, mis clientes, mi negocio, mi flujo está totalmente caído por distintos motivos, pero tengo una inversión muy grande. Tengo una planta que vale en mi balance y por ende es una referencia a decir, ¿sabes qué? Quizás no tiene sentido valorarla por el flujo, porque quizá hoy día por algún elemento en particular yo no puedo generar esos flujos o mi negocio se cayó por distintos motivos, pero la planta en sí, los fierros valen. Y es un poco en la referencia que hacemos en este valor patrimonial ajustado. Es decir, voy a ver el patrimonio, o sea, mis activos menos mis pasivos y cuánto sería este valor del patrimonio ajustado. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información, pensando en una operación M&A, vamos a sensibilizar y vamos a entender cuál puede ser la mejor estrategia de negociación con uno u otro actor. ¿Ya? O sea, un poco con todo esto en la juguera vamos a decir, oye, mira, mis flujos justifican un valor de 10. Si yo veo las transacciones comparables, chuta, podría llegar entre 8 y 11. Si veo mis activos, propiamente tal, me marcan un piso de 7, supongamos. Entonces, con toda esa información vamos a decir, ya, pongámonos de acuerdo, digamos, y veamos con qué valor en la mente podemos salir al mercado y con qué argumentos voy a negociar con los potenciales inversionistas. ¿Ya? Pensando en una operación M&A, y aquí quisimos destacar algunos elementos para tener en cuenta, hay que, o lo que proponemos, digamos, es pensar en los contratos futuros. Es pensar si mi negocio se sustenta en una venta spot, en la venta diaria, por así decirlo, en que parte del año, cierra el 31 de diciembre y el 1 de enero tengo que pensar el taxímetro partió de cero y tengo que salir a vender
Y eso es una lógica, pero si yo tengo contratos de largo plazo, es tratar de salir a buscar esos contratos de largo plazo. O sea, si yo me quiero preparar mejor para una venta, es decir, chuta, mientras más contratos o más certeza de flujos futuros pueda tener, voy a estar mejor parado para el proceso de negociación. ¿Ya? Relaciones con proveedores y acuerdos comerciales que pueda desarrollar. O sea, si yo tengo cierta exclusividad, obviamente es una mejor posición para salir a vender. O sea, si yo voy y le digo a un potencial comprador, mira, sabéis que tengo una relación de 20 años con este proveedor, pero no tengo exclusividad y el día de mañana este proveedor podría llegar y cambiar y poner a un nuevo, podría yo tener una nueva competencia en este mercado, chuta, no es tan fácil, no una posición tan ventajosa. ¿Ya? Entonces, si yo puedo asegurar estos contratos de exclusividad o blindar mejor estos acuerdos comerciales, es un buen consejo, digamos, con eso en la vista. ¿Ya? Tener en cuenta ciertos riesgos normativos y regulatorios, más que el riesgo per se, cómo yo lo gestiono. ¿Ya? O sea, oye, sí, por decir algo, creemos que la normativa ambiental va a ser el día de mañana un poco más exigente, pero en mi compañía, mi negocio está preparado de esta forma. ¿Ya? O sea, en estos procesos no tiene mucho que ver con tratar de no tener riesgo, sino que gestionarlo. ¿Ya? O sea, es poder dar respuesta y decir, mira, sabéis que la tecnología ha avanzado, yo estoy al día con eso, yo estoy haciendo inversiones en mejorar mis procesos u otras cosas. ¿Ya? La rentabilidad del negocio, sin duda entender muy bien si es que, por ejemplo, hay muchos negocios que el periodo de pandemia fue o muy bueno o muy malo, ¿ya? Entonces, tratar de sacar o tratar de normalizar o limpiar esa posición de, si fue muy malo, tratar de decirle al inversionista, oye, ojo, bueno, ya la pandemia está quedando un poquito atrás, pero es tratar de normalizar y decir, oye, si en la historia tuve una rentabilidad X, ¿cómo justifica eso del futuro? Para bien o para mal, ¿ya? Pensar en la estructura organizacional, en que muchas veces en las empresas familiares el fundador o el dueño de la empresa es el corazón del negocio, entonces si se va, la empresa puede perder mucho valor, entonces pensar en cómo traspaso ese valor, digamos, o cómo dejo ese valor en la compañía, ¿ya? Y planificación tributaria, creo que es el último punto que vale la pena mencionar. ¿Ya? Para ir, no, quedando slide de este punto, pero ¿cuál es la diferencia entre enterprise value y equity value o valor del negocio y valor del patrimonio? Cuando yo les decía recién que preparábamos los flujos de caja descontados, la mayoría de estos métodos, bueno, salvo el último, hablan muchas veces del enterprise value o del valor del negocio. Vale decir, los flujos futuros, ¿qué valor justifican o cuál va a ser el valor presente de esos flujos futuros? Y eso me está hablando de el valor de los activos, ¿ya? O sea, si yo veo el balance, yo voy a estar viendo el lado izquierdo, o sea, ese negocio, ¿qué valor genera? ¿Ya? Pero ese valor no necesariamente es el mismo valor que se va a llevar los accionistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de este valor del negocio o enterprise value vamos a ir a descontarle la deuda, ¿no es cierto? O sea, si mi valor del negocio vale 100, pero tengo una deuda de 20, el accionista va a recibir 80, ¿ya? Entonces, hay que tener claro muchas veces eso. Hay muchos negocios, sobre todo estas startups que tienen valoraciones gigantes, pero al final los accionistas han ido haciendo crecer esa empresa a pura deuda. Entonces, no sé, puede tener un valor de 1.000 millones de dólares, pero 800 millones en deuda, por ejemplo. Sería un buen caso igual, pero al final el accionista se lleva una porción de eso. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y cuando mencionamos otras contingencias, porque siempre, además de la deuda, puede que hayan otros elementos que la verdad puede hacer subir o bajar ese valor para los accionistas, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando yo digo, ok, el valor del negocio es tanto, puede diferir un poco del valor para los accionistas, ¿ya? O el valor que recibiría finalmente
un accionista. ¿Ya? Por eso que hay que preparar muy bien la empresa para minimizar esa parte. Esos ajustes. Sí. Así es. ¿Ya? Y finalmente, comentar, o sea, de este punto, pero pensando en una transacción, el precio a pagar por por un negocio no necesariamente conversa con el valor propiamente tal del negocio. ¿Ya? Voy a explicarlo un poquito más. Pensemos en que estoy analizando, ahora voy a analizarlo como que estoy comprando un negocio. ¿Ya? Vi un negocio, vi una compañía, quiero comprarla, hago mi análisis, le pido información a la contraparte, le pido los estados financieros, le pido información de los contratos, le pido información de su ejecutivo, etcétera, de sus plantas, bla, bla, bla. Hago el análisis y digo, llega un valor de 100, ¿ya? Este valor, ¿ok? Pero yo sé que si lo quiero comprar, probablemente voy a tener que pagarle un premio, un extra, ¿ya? Ok, aquí está ese premio, ¿ya? Además, yo sé, como comprador, que van a haber ciertos costos del deal necesarios, desde el pagar a los abogados, desde otros costos de la transacción que tenga que incurrir, van a ampliar este monto que yo voy a pagar finalmente. O sea, el negocio valía 100, o en la planilla me dice que vale 100, yo estoy dispuesto a, no sé, poner 30 más, y hay unos costos asociados de 10, entonces voy a terminar pagando 140, ¿ya? Eso es como un punto de partida para mi análisis como comprador, ¿ya? Entonces, luego voy y digo, este es el valor standalone del negocio, ¿cierto? Es lo mismo que yo calculé, y luego empiezo a ver cuáles son las sinergias que yo veo de ese negocio o por qué justifica comprarlo. Quizá si yo le incorporo esa red de clientes que tiene este negocio y le empiezo a vender mis productos, empiezo a generar más valor, o quizás tengo sinergias de escala, ¿no es cierto? Elimino sus bodegas, entonces saco ese costo que tienen de almacenamiento y ocupo mis bodegas que ya están, no sé, que son propias, mi centro de distribución, entre otras cosas, mi red logística, etcétera, etcétera, etcétera. Son ciertas sinergias que yo identifico a priori para justificar esta compra, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, y en la medida que se va materializando, yo voy a generar valor para los accionistas, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que no muchas veces, pero hay muchos casos en que esas sinergias no se cumplen, ¿ya? O yo sobreestimé esas sinergias por A, B o C motivo, o hay algunos cambios, o el due diligence no estuvo tan puro, no estuvo tan al detalle y no identifiqué algunas cosas que cuando yo tomé control me di cuenta y generaron ciertas contingencias. Entonces, pueden haber elementos que destruyan valor para los accionistas, ¿ya? Y ahí también, en los dos casos, tenemos un montón de ejemplos, ¿ya? Entonces, eso un poquito desde el punto de vista de valoración y cómo conversa con un proceso de compra o venta, qué elementos tener en cuenta, ¿ya? Y para cerrar, vamos a mencionar en este caso dos casos de estudio, ¿ya? Pero que se apoyan un poco en Copec, ¿ya? Copec hace algunos años tomó la decisión de empezar a diversificar su operación, ¿no es cierto? Tomó la decisión de depender cada vez menos de la venta de combustible, llamémoslo así, y empezó a diversificar. Hay varias grandes empresas del mercado local que han tomado iniciativas parecidas, pero nos pareció interesante analizar desde el punto de vista de Copec dos transacciones. La primera es Blue Express, ¿ya? Blue Express es una compañía de logística, ¿ya? Que nació, la verdad, en el año 1996 como parte de LAN. Era una filial que se llamaba LAN Cargo, ¿ok? Pero en 2008 cambió su marca a Blue Express, ¿ya? Entonces, digamos que Blue Express pertenecía a lo que era LAN en ese minuto, ¿ok? En 2011 es adquirida por el grupo Betia, ¿ya? Esta filial de LAN, y empezó a crecer en este negocio de logística o tercera milla, digamos, ¿ya? Pero luego, en el año 2019,
Sí, Grupo Betia vende este negocio, vende Blue Express, imagínense, a principios de 2019, prepandemia, ¿no es cierto? Y lo compra un fondo, ¿ok? Que está formado por Kinsa Capital y Altis Principal Investments, ¿ok? Es un fondo que compró este negocio, que vio el potencial y dijo, yo lo voy a preparar para la venta. Esa era su estrategia, ¿ya? Cambió ejecutivos, trajo consultoras, ¿no es cierto? Y dijo, mira, este va a ser el roadmap que yo voy a seguir con este negocio, porque veo que es un negocio, sin saber que venía la pandemia, pero es un negocio que tiene mucho potencial a nivel internacional. Este va a ser mi manual y yo voy a desarrollar todo, voy a hacer eficientar mis procesos, automatizar, meterle tecnología, asegurar contratos con clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además vino la pandemia, entonces hizo que explotara este negocio, ¿ya? Medio a propósito y no, pero se me olvidó ahora los montos, ¿ya? Pero en 2022, Kinsa y Altis, ¿no es cierto?, vendieron Blue Express a Copec, ¿ya? En una transacción que en general los fondos hacen estas inversiones justamente para entrar y salir, ¿cierto? Pero generalmente se demoran un par de años más. En 3 años, al menos duplicaron el valor. 5 veces. Bueno, 5 veces. Entonces, esa es también una de las lógicas que si ustedes se fijan en el caso de Blue Express, pasó por distintos controladores. En el caso del Grupo Betia, al principio no es que fuera un negocio muy ajeno a ello, o sea, tenía que ver con el grupo tenía operaciones o tenía conocimiento del sector logístico, llamémoslo así, ¿ok? Transporte, exactamente. Entonces, Blue Express venía a fortalecer o venía bajo la lógica de fortalecer esa línea de negocio o ampliar una línea de negocio, o sea, del sector transporte voy a ampliarme a este sector más de tercera milla, de última milla, ¿ya? Pero luego, cuando vino los fondos, digamos, o sea, vino este private equity, compró la misma compañía bajo otra lógica, bajo la lógica del inversionista financiero que quiere hacer crecer el negocio, etc. Y finalmente la vendió en muy poquitos años a otra compañía, a un actor estratégico, como llamamos nosotros, pero que hoy día Copec, la lógica no tiene que ver, Copec seguro que sí sí tiene experiencia en transporte, pero Blue Express viene a fortalecer o a robustecer una estrategia de grupo, ¿no es cierto?, que es diversificar un poquito su operación, ¿ya? Entonces, por eso queríamos comentarlo y destacarlo, ¿ya? Y el otro ejemplo también de Copec y parte de esta lógica de diversificación, y hay un par de casos más súper interesantes desde el punto de vista de Copec, pero es Street Burger, ¿ya? No sé si ustedes yo no tengo nada que ver con Street Burger, pero no sé si alguno ha comido en Street Burger. Es una compañía que nació el 2015, básicamente es un local de hamburguesa de muy alto nivel, o sea, en cuanto a la calidad del producto, ¿no es cierto? Es medio copia de una marca estadounidense y también llegaron los fundadores, exacto, calcaron el modelo y lo empezaron a desarrollar, ¿ya? ¿Qué pasó? En ese camino entró Venturance, ¿ya? En 2019 entra Venturance, que es una firma de private equity también local, que era ex Endurance, ¿ok? Y este fondo entra bajo la lógica de como un segmento de su empresa o de la empresa que es de crecimiento, ¿ok? Entonces entró y en ese periodo, otra vez, el fondo tiene una lógica súper parecida a lo que veíamos antes en el caso de Kinsa, pero fíjense, entró en 2019, pasa de 2 locales a 8 locales en este periodo y crean también 2 marcas adicionales asociadas a este holding, por así decirlo, ¿ya? En 2023 firman una alianza con Copec en que en la Copec de San Francisco Mostazal incorporan un street burger, un local de street burger a su pronto, ¿no es cierto? Y ahí empezaron o continuaron ese pololeo, ¿no es cierto?
y un par de meses después, Copec se enamoró, en teoría, de esta operación, de haber visto esta operación desde dentro y dice, ¿sabes qué? La compro, ¿ya? Y hoy día Copec, además de diversificar, como decíamos antes, su portafolio de operaciones, ¿no es cierto? Hoy día Copec, por los pronto, es uno de los principales actores a nivel, el número uno. No, en venta de alimentos en Chile. Así es, con toda su red de sucursales. Imagínense lo que va a hacer con Street Burger, ¿ya? Y cómo se puede apalancar de distintos... hoy día Copec podría incorporar en todos sus, o no en todos, pero en la mayoría de sus sucursales, la mayoría de los prontos, un Street Burger y empezar a masificar y hacer economías de escala, etc. Entonces, otra lógica o otro racional para desarrollar una transacción de M&A, en este caso. ¿Ya? Así es que eso era nuestra presentación. Espero que le haya gustado y por favor, si tienen dudas, consultas, nosotros felices de responderla y comentar un poco algunos casos. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Muy buena la presentación. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Comentario, por favor. Sí, Juan Enrique Blojas, hola, mucho gusto. La primera pregunta tiene que ver con cuál es el resultado posterior de los M&A. Que también se ha dicho bastante que una cosa es lo que justamente es la teoría que se construye, la hipótesis de trabajo con la que se construye la recomendación de compra. Estoy pensando ahora desde el punto de vista del comprador, no del vendedor. Pero también se ha dicho bastante que 2 de cada 3 fusiones no logran los resultados que se esperaban. No sé si ustedes tienen una estadística al respecto y un poco especular por qué no se logran los resultados. Si quieres, te respondo un poco lo que explicaba Cristóbal en parte de las últimas láminas, cuando hizo el ejemplo desde el punto de vista del comprador. Cuando el comprador, el racional del comprador es armar su propio modelo. Cuando tú quieres vender, tú dices, mi compañía, vuelvo a un ejemplo, vale 100, con los analistas y con la gente que te está ayudando, llegas a un racional diciendo, sí, mi compañía vale 100, ya sea por las distintas valorizaciones, flujos descontados, qué sé yo, múltiplos de comparativos, etcétera. Pero el comprador normalmente hace su propio modelo y su propio racional. Y para el comprador, ese racional es distinto al tuyo, y el comprador dice, y vuelvo aquí a lo que decía Cristóbal, dice, bueno, ¿qué sinergia me produce esta compra con mi negocio actual? Y muchas veces ese análisis y esa sinergia no son las que tú proyectaste. ¿Ah? Entonces, por eso que es muy importante, primero, por el lado del vendedor, preparar muy bien tu compañía, porque normalmente las transacciones se caen antes de terminar el cierre. El mayor tasa de fracaso es en el due diligence. Porque en el due diligence aparecen muchas cosas que no pudiste prever o que en este caso el vendedor no preparó muy bien. ¿Ah? Y después que una vez que cerraste, pasaste esa etapa, muchas veces, si no administraste bien tus supuestos, es decir, ¿qué sinergias iba a tener? Por ejemplo, costo, por ejemplo, crecimiento de ventas, fueron mal presupuestados, es que terminas no generando el valor que tú creías que iba a ser esa transacción. Por lo tanto, un poco el aprendizaje de esto es que sí tienes que preparar muy bien el modelo de compra o el modelo si estás por el lado del comprador. En esa misma línea, muchas gracias. En esa misma línea, ¿qué rol juega la diferencia de cultura organizacional entre la empresa que vende y la empresa que compra? Porque Muchísimo. muchas veces dicen, claro, yo compro una empresa, yo soy la empresa A, compradora, compro una empresa B, y luego le quiero imponer una cultura a una empresa B que le fue bien siendo empresa B y no empresa A. O sea, en la experiencia de usted, ¿qué tan cierto es eso? O sea, en muchísimos casos, tal vez Cristóbal lo puede decir, pero a mí me ha tocado compra-venta de empresas, se da mucho cuando compras o vendes en distintos países, compras multinacionales. Es decir, una multinacional, estamos acá en la Cámara Chileno-Alemana, una compañía alemana que quiere venir a Latinoamérica, específicamente Chile, tiene un tema cultural gigantesco. ¿Ah? Aquí las cosas no funcionan igual, la relación con los entes públicos no son las mismas, en fin.
Y ahí hay un tema de conocer muy bien la cultura local. Muchas veces el consejo es no comprar una empresa 100%, sino que asociarte. Si tienes empleados que son clave, es establecer en la compra un mecanismo de retención para esos empleados claves. Entonces, en fin, hay una serie de mitigantes que tienen que verse. Y vuelvo, insisto, la preparación no es todo. Muchas veces nos ha tocado, bueno, nosotros como asesores que hacemos M&A y que somos consultores de empresas, creemos que somos importantes, creemos que nos justificamos, y la verdad que la experiencia empírica es que es así. Hay muchas empresas que hacen solo un due diligence. Hablo de empresas más bien tamaño mediano, un poco más chicas, que creen que lo pueden hacer solo muy bien y que muchas veces terminan con estos problemas. Otras veces hay ejemplos de éxito que lo hicieron bien. Pero insisto, la preparación lo es todo en estos casos. Y tiene que ver mucho con las consultas que tú estabas haciendo. Gracias. No sé si alguien más, ¿eh? Bueno. Hola, ¿cómo están? Yo quería preguntarle si habían experiencia en empresas más pequeñas y medianas. Así es. Si nos puedes contar un poco sobre eso, más allá de lo que son públicas, ¿cierto? Empresas medianas. Nosotros, antes que conteste Víctor, nosotros, nuestro nicho de empresa en Alta Dirección Capital está en empresas medianas grandes para Chile. ¿Ah? Por lo tanto, no está en ninguno de esos nichos que nosotros lo mostramos. ¿Por qué mostramos estos ejemplos? Porque son de interés público y porque también son conocidos por todo el mundo. Pero yo creo que ahí entra mucho la experiencia de lo que hizo Virtual. Este ejemplo de la presentación fue para eso, empresas medianas. Sí, sí, pero bueno, como decía Robert, lo que nosotros vemos es, creo que hay como dos grandes motivos para una empresa pequeña o mediana para buscar un socio o para venderse. Uno es que no hay sucesión, ya, o sea, el fundador o una segunda generación, no hay ya una tercera generación que quiera hacerse cargo del negocio. Eso es uno de los elementos típicos de algunos de nuestros clientes. Y el segundo es algunos clientes que están pensando en crecer, en seguir creciendo y dice, oye, necesito o me gustaría más bien un socio que me ayude a, no me gusta mucho la palabra de verdad profesionalizar, porque estas empresas ya a esa altura probablemente están profesionalizadas, pero las necesidades de management de una empresa que vende 10 millones de dólares versus 50 son distintas. Entonces, cuando los fundadores logran identificar y dicen, oye, sabéis que yo sigo siendo el gerente general, pero quizás para continuar creciendo no es el rol que yo debiese desarrollar, quizás yo debiese ir al área comercial. Generalmente, y esto estoy simplificando el ejemplo, pero es un poco una caricatura, pero muchas veces estos fundadores desarrollaron muy buenas relaciones comerciales y quizás es ahí donde está, o una expertise técnica muy fuerte, pero quizás no tienen la expertise a nivel de gerencia general para este tamaño de empresa. Ese es como el otro gran motivo por el que nos buscan. Estoy sacando acá los casos como chuta que están un poquito más en distress y necesitan vender por liquidez, etc. Pero esos son, yo te diría, los dos grandes motivos y que a nosotros particularmente nos gusta mucho más el segundo que el primero, porque es como, es más, como argumento es mucho más atractivo decir, oye, acá estamos vendiendo una empresa que tiene perspectiva de crecimiento, que está saliendo a otros mercados. Ya, eso también es un punto súper interesante, pero eso es un poco la experiencia. ¿Ya? Sí, por favor. ¿Cómo han dado los plazos de los procesos y las tasas de éxito comparado con tiempo de normalidad y estos nuevos tiempos? Sí, buen punto. Acá dos comentarios así como muy de nuestra experiencia. Uno, hoy día las tasas están muy caras, por ende los inversionistas, voy a hablar ahí como más la cara del inversionista financiero, está caro endeudarse y por ende el retorno exigido a la inversión es más alto, por ende o quieren oportunidades y pagar barato por un buen negocio o la tasa exigida es más alta y por ende cuesta más tomar la decisión. ¿Ya? Eso por un lado. En el mercado, la verdad, también hay muchas oportunidades hoy día. O sea, de nuestras conversaciones con fondos o con actores estratégicos, por ejemplo, no sé, el sector de la construcción, por mucho que está muy golpeado, hay actores que siguen muy bien, pero que no han querido tomar una decisión porque hasta que no se reactive
derechamente el sector, cuesta tomar esas decisiones. Entonces, eso es un poco lo que hemos visto. En cuanto a plazo, la verdad acá, y era algo que íbamos a comentar más, que no lo comentamos tanto, pero sí, acá hay que pensar que son procesos que duran al menos 9 meses, 12 meses, ¿ya? Como para darse una vuelta, ¿ya? Nuestra experiencia es que eh, lo que ha sido nuestra experiencia muy concreta del último año o de lo que fue 2023, muchas de las ofertas que recibimos para distintas compañías con las que estamos trabajando eran valoraciones que el vendedor no estaba dispuesto a aceptar, entonces es un poco, no es el momento, ¿ya? Y por eso eh, las transacciones han tomado un poquito más tiempo y por eso también hay que ver si estamos en buen momento o no para vender, ¿ya? O sea, hay que tener claro que si estoy apretado de caja y quiero vender, probablemente al precio adecuado van a vender, pero hay que ser conscientes de que va a ser un precio a descuento, digamos, ¿no? Por eso también, recalcando un poco lo que dice Cristóbal, el, el proceso de valorización de empresa es es un servicio que estamos ofreciendo harto hoy día y que los clientes lo están tomando. ¿Por qué? Porque a través de la valorización de la empresa la podemos preparar para buscar o estar listos y preparados para cuando sea el mejor momento de salir a vender. Porque eso involucra no solo el valor de la empresa, sino que también preparar la empresa en los aspectos que estabas de él, en aspectos legales, tributarios, contingencia, etcétera, para estar preparados para un proceso de vender, ya sea por las razones que explicaba Cristóbal, que es por temas de sucesión o cosas más de largo plazo, como cosas puntuales de proyectos que estoy esperando yo partir en los próximos años, en los próximos 2 años, y estar listo y preparado para eso. Cuando no es una empresa que se transa públicamente, en la experiencia de ustedes, ¿cuál termina siendo el criterio más importante para definir el valor de esa empresa? Claro, de El todas maneras. flujo, sí, y un poco, y si vamos como más concreto, es estos contratos de largo plazo. O sea, El flujo. ¿cuál es ¿Cómo el justificamos flujo ese exacto? flujo de largo Sí, plazo? se entiende, o sea, eh, eso. Cuando Eso. no tienes contrato a largo plazo, es la historia. La historia de esa empresa que efectivamente fue creciendo sostenidamente. En el fondo, preparar muy bien la justificación o el sustento de su flujo futuro, para que el valor presente de su flujo futuro sea una tasa de descuento más atractiva para la empresa que está vendiendo y por ende sea de mayor valor para los accionistas. Daniel. Ya, dejando de lado, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa. Y en el fondo yo también entiendo un poco cómo es el proceso y todo. Si yo, por ejemplo, quiero comprar una empresa que es competidora, y por supuesto antes de ir donde usted, donde quizá alguna oficina de abogado que me va a costar plata, ¿cómo es eso de la entrada con la empresa competidora para empezar la negociación? Porque obviamente después vamos a firmar el NDA, pero ¿cómo empieza una negociación entre privados? Claro. En general pasa mucho que los competidores se conocen de partida, tienen esas instancias de conversación entre privados, ¿ya? Eh, tu pregunta puntualmente va a dónde, ¿cómo partir esas conversaciones? ¿Cómo... Principalmente porque en el fondo ya vamos a firmar el NDA y después puede ir a la oferta vinculante. De ahí, por supuesto, que se puede invertir también en usted, por ejemplo, en abogado, pero ¿cómo? Obviamente después con el due diligence vamos a hacer todo el tema legal y financiero, pero si yo no sé nada de la compañía, algo se sabe que es del mercado y es competidor, pero no sé nada del balance, de su estado. Bueno, eso, lo que tú estás diciendo es una conversación entre privados, básicamente entre dos entidades, y que normalmente te lo puedo decir porque yo además de alta dirección soy empresario, digamos, y sigo activo en otras empresas y he hecho muchas más transacciones como privado, en particular, que a través como consultor. Pero básicamente son conversaciones bilaterales donde tú sabes que tienes una empresa que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de nuevo, yo soy una empresa muy buena en lo comercial,
tengo muy buena llegada con mis clientes, tengo una red gigantesca, pero me faltan productos. Es decir, tengo oportunidades para... Pero tengo una empresa que me compite en una parte de mi negocio que es un gran productor de productos y no un gran red. Entonces, tienes que pensar en sinergia, que si yo tengo lo que tiene este otro y lo sumo con lo mío, voy a generar una mayor venta y además me voy a ahorrar probablemente costos porque voy a tener una sinergia. Entonces, parte una conversación bilateral, pero insisto, si no tengo eso bien manejado en términos de la preparación de ese proceso, puede pasar un poco lo que... No alcanzo a leer tu nombre acá, pero... Juan Enrique. Juan Enrique. Puede pasar lo que dice Juan Enrique. O sea, no me preparé, no vi bien esa sinergia y no hice un proceso como corresponde. Por eso insisto, no con nosotros, sino que puede ser lo que te dijiste tú, abogados, preparar muy bien la contingencia legal, ver el tema tributario. Hay una cosa súper importante acá, que Cristóbal lo mencionó. ¿Por qué hay que preparar la parte tributaria? Porque tú hiciste un ejemplo que tu compañía valía 100, menos tu pasivo. Hiciste otro ejemplo que eran 20, me van a pagar 80, ¿no es cierto? Bueno, no te van a pagar 80, porque la parte se la va a llevar el fisco. ¿Ah? Entonces tengo que preparar muy bien también la empresa desde el punto de vista tributario. Y es por eso que es importante asesorarse en estos procesos, para que salga mejor. Al final del día, ese costo del proceso de la asesoría es una tremenda ahorro en el largo plazo. En mi experiencia, te estoy hablando ahora con mi sombrero de empresario. No sé si más o menos Sí, perfecto. quedó O sea, más o menos. tenía otra también, pero... Gracias. Sí. Ustedes hablaron de que le ha tocado muchas veces trabajar cuando se vende a la persona en vez de más la empresa, que sería en estos casos que hablabas tú de que no hay una tercera asociación o alguien que se quiera hacer cargo. Que claro, para decirlo de forma tal vez fea, pero lo más directo, se está vendiendo a la persona. ¿Cómo ustedes, no sé si les han logrado o no enfocar la venta o, claro, lo que se está mostrando para que tal vez no se transforme en eso, en simplemente vender a la persona? Sí. Porque si uno vende cuando son esos casos, probablemente es porque la persona no quiere más tener que ver. Sí. O sea, yo creo que hay dos temas ahí. Uno es los procesos hacia abajo, porque la persona puede tener, como yo decía, hay distintos casos, pero puede tener una expertise muy fuerte comercial o la relación con los clientes, ¿no es cierto? O una expertise técnica, ¿no es cierto? O sea, ser muy experto en su área de, no sé, de ingeniería, por así decirlo. Pero es importante cómo eso lo puedo traspasar a mi equipo primero. O sea, cómo esta empresa se prepara robusteciendo su estructura organizacional y quizá, oye, partir por que la relación con los clientes ya no sea solo él la cara visible y es parte de... O sea, evidentemente si uno termina, entre comillas, vendiendo a la persona, lo típico es, oye, el comprador va a decir, ya, pero necesito que se quede 1, 2 o 3 años hasta que me traspase todo el conocimiento, hasta que me traspase esta relación con los clientes, etc. Pero yo creo que parte por qué tan robusta o no, o qué tan preparado o no está la estructura organizacional de tus procesos internos para que sin estar tú, esto siga funcionando. ¿Ya? En el fondo, igual no han tal vez tenido algún caso en que no se haya transformado en o dejarte más tiempo, o sea, como 2, 3 años, 5 años, o preparar gente. Tal vez no hay otra fórmula así que... Es que si no es muy difícil como que te paguen el valor que tú quieres que te paguen, digamos. ¿Se entiende? Claro. O sea, Cuesta tal vez encontrar expertise en otro lado o el tal vez contratar a alguien distinto. es que, por ejemplo, vamos a un ejemplo de una empresa de desarrollado de tecnología. Y es una empresa que vende mucho, pero es una persona la que la armó y desarrolla el código y etcétera, y armó este software, por así decirlo. Si para el comprador es más fácil formar, o quizás no con uno, pero con 3 desarrolladores hacer lo mismo, probablemente va a desarrollarlo, ¿me entiendes? Entonces, el valor que te paga es... estoy haciendo una caricatura de un ejemplo, pero si es una persona, quizá no hay valor ahí y el desarrollo, y el valor es desarrollar con esa expertise, o sea, desarrollar, perdón, con otro equipo la oferta que estaba ofreciendo, ¿se entiende? Entonces, por eso te digo como que no es tan sencillo y al final tiene que ver con cómo yo le puedo traspasar el valor al comprador, porque
porque eso es, digamos, o sea, el comprador hay que pensar que va a comprar pensando en que sea beneficioso para ellos, ya sea por el acceso a clientes, por la facturación que genera, por el equipo que hay detrás. Quizá hay una, volviendo al caso de software, con lo escaso que están los desarrolladores de software, quizá una justificación es comprar una empresa que tiene 10 desarrolladores expertos que quizás no logran porque están haciendo un desarrollo en inteligencia artificial y todavía no logran facturar, pero estoy comprando solo esa capacidad instalada, solo esa capacidad productiva. ¿Se entiende? Y quizás es más fácil contratarlo así que ir a contratar uno a uno esos desarrolladores. 10 desarrolladores quizás es muy poco el ejemplo, pero se entiende. ¿Me entendí? Entonces, Otro ejemplo mucho más práctico en donde cuando vuelvo a la experiencia de las empresas medianas o más pequeñas, donde el fundador es el que está vendiendo, no hay sucesión y ese fundador conoce a los clientes, conoce a los proveedores, todo. Y viene otra empresa y te compra. Es clave que ese fundador se quede, que además seguramente tiene gente y empleados que han estado mucho tiempo con él y confían en él. Muchas veces se hace que ese fundador se quede por un tiempo haciendo la transición. Muchas veces también, y aquí vienen dos temas de valor bilateral, es que el comprador va a querer que se quede y el otro se va a quedar a cambio de una venta parcial de la empresa. Es decir, quería vender el 100%, no. El comprador le va a comprar una parte, llámale un 70, un 60, lo que sea, probablemente la mayoría, pero ese 40% restante tiene un premio. Si lo hace bien, si la transición es exitosa, se fijan parámetros que sean medibles en esos 3 años y por lo tanto también desde el punto de vista del vendedor puede maximizar también el valor de la venta. La empresa, lo que decía Cristóbal, y al final del día lo que le interesa es sacar mayor valor de esa transacción. Eso se hace mucho, me ha tocado muchas veces. Gracias. Muy bien, parece que estamos. Bueno, agradecer a Robert, a Cristóbal, a Olleta también con la que estuvimos viendo toda la coordinación de este 90 minutos. Invitamos a los socios a que también si tienen algún tema de interés y quieran darlo a conocer a los otros socios, también se animen y nos escriban. Y muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Muchas gracias por Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Octavio, un gusto. Que esté muy bien. Gracias.